Vamos a hablar ahora del terremoto de Nepal. Se habla hoy, las cifras oficiales, más de 7.000 muertos, más de 14.000 personas heridas, más de 600.000 viviendas que de una u otra forma han sido afectadas. Vamos a analizarlo aquí en el programa de diversos ángulos. Tengo por una parte al meteorólogo de América Noticias, Javier Serrano. Javier, bienvenido, buenas noches. También Cristian Lazari, fotógrafo. Él estuvo en Nepal hace 4 o 5 meses atrás. Tomó una serie de fotografías y va a compartir esas instantáneas, esas imágenes con nosotros y a explicarnos un poco lo que él vio, que desafortunadamente hoy día posiblemente ya no existe. Y también le damos las buenas noches vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, por una parte Ezequiel Ratti. Él estuvo en Nepal durante el terremoto y también Camila Lavalle, están los dos ahí en el Skype y van a narrarnos a través de la distancia sus experiencias, lo que ellos vieron y sintieron en ese momento. Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiene que haber sido para ustedes un recuerdo, una terrible experiencia. A ver, Camila, ¿cómo la describirías? Bueno, la verdad es que fue bastante insólito todo, más que nada porque los dos somos de Buenos Aires, en Argentina, y acá terremotos no es una zona, o sea que no teníamos ni idea. A ver, sabíamos lo que estaba pasando, pero como que al principio no supimos cómo reaccionar. Fue como que terminamos de caer a medida que avanzábamos y veíamos lo que estaba pasando alrededor. En el momento del terremoto fue como, no sé, como una película. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban en el momento que comenzó el temblor? Bueno, nosotros estábamos por suerte a 3.200 metros de altura en una ciudad que se llama Nakhtalí, en el Parque Nacional Tamán, y lo bueno que tiene este Parque Nacional, bueno, este punto básicamente es que no había nada alrededor. Era como estar en un campo de golf. Entonces nunca corrimos peligro, digamos, de derrumbe en ese momento, o de que se nos caiga alguna roca, o que se nos caiga alguna casa, una piedra, lo que sea. El problema fue cuando tuvimos que bajar de ahí, porque las rutas del trekking estaban todas cortadas por los derrumbes que había de las piedras y de las montañas, y eso sí fue un poco más peligroso. Pero al principio fue, nada, sorpresa total. O sea, como, ¿qué está pasando acá? No entendíamos nada. Claro. Ezequiel, en el caso tuyo, si recuerdas ese momento y fueras a escoger una imagen que se te ha quedado grabada de algo que hayas visto, ¿qué nos dirías? Primero que cuando nosotros llegamos a Nakhtalí a las 12 menos 20 nos sentamos en una guest house, en una casa, en un hospedaje, pedimos un té y sentimos como que en el techo de la casa, que era de madera, imagínate que iban corriendo como 10 nenes jugando, ¿no? Y de repente la casa se empieza a mover. Entonces, lo primero que miramos, y yo le grito a Cami, es ponete abajo de los marcos de la puerta, solamente un instinto de supervivencia que lo tenemos por la televisión o por los medios, y lo habíamos visto hace pocos años en Chile, pero al ver a Camila que se pone abajo del marco de la puerta y que la casa se movía de izquierda a derecha, fue salir corriendo y sentir que la montaña temblaba, que la montaña se movía. Y el impacto inconsciente de estar en un lugar tan expuesto y que se mueva el piso, o sea, la montaña, el mismo paisaje, y que vos tengas que correr y no puedas tener estabilidad, es una de las sensaciones más impresionantes, extrañas y difíciles de poder describir. Tiene que ser. Cristian Lazari es fotógrafo del Miami-Dade, ¿correcto? Fotógrafo de Miami-Dade College. Estuvo en Nepal hace unos 5 meses atrás y vino además, según me estaba comentando, fascinado, ¿no? con el paisaje, lo que viste allí y pudiste captar con tu lente. Explica, además nos traes algunas de esas instantáneas, vas a compartirlas con nosotros. Cuéntanos un poco qué viste, cuál fue esa impresión de ese Nepal que conociste en aquel momento. Bueno, fundamentalmente yo fui a sacar fotografías, quería ver de qué manera está presente la religión en la vida cotidiana de la gente, ¿no?
y de hecho se percibe constantemente en el barrio medieval de Tamel, que es un barrio del 1500, 1600, en cada esquina hay pequeños templos, pequeñas esculturas o estatuas de dioses y dioses budistas e hinduistas, y la gente constantemente se detiene a hacer sus oraciones y sus ofrendas y luego sigue su camino. Es una lástima, ¿no?, que ver todos esos monumentos o muchos de esos monumentos del año 1500 hoy estén destruidos. Pero bueno, sobre todo la pérdida humana es realmente... Estamos hablando de más de 7.000 personas que han fallecido, más de 14.000 personas heridas y unos 600.000 hogares que de una u otra forma se han visto afectados. Javier Serrano, nuestro meteorólogo, ¿cómo entendemos este fenómeno? ¿Por qué tan mortal? Se dice, por ejemplo, que Nepal es el 11º lugar entre los países más vulnerables a los terremotos. Ocurre realmente este terremoto ocurrido en la zona de contacto de dos placas chocan una contra otra, no una se introduce por debajo de la otra ni se mueven lateralmente, simplemente esta es la zona del planeta donde chocan dos placas, la índica y la euroasiática. Y producto de ese mismo choque es que ha crecido a través de la historia la cordillera más alta del mundo, que es el Everest. Esa altura del Everest está relacionado con todo esto, ¿no? Exacto, por supuesto, precisamente porque es producido por el choque frente a frente de esas dos grandes placas que ha producido ese levantamiento de la gran cordillera, la más grande del planeta. Y estaba leyendo que ha variado su altura y posiblemente se ha movido también de lugar en el monte Everest después de este terremoto. En este caso no ha habido corrimiento del eje del planeta, pero sí ha habido movimiento, subida o bajada de Nepal, de Katmandú, de la capital, y también el Everest, o puede estar más bajo, más alto, o se ha movido lateralmente, producto de ese violento choque frente a frente de las placas. Camila y Ezequiel, regreso con ustedes a Buenos Aires, Argentina. Como decía anteriormente, ellos estuvieron ahí durante el terremoto, nos estaban narrando anteriormente sus experiencias, lo que vivieron. Una vez que pasa ese primer momento, ustedes ya se dan cuenta del terremoto. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo pudieron salir del lugar? ¿Tuvieron ayuda? ¿Temieron por sus vidas en algún momento? Bueno, básicamente, primero tuvimos que organizarnos, entender lo que pasaba, entrar en un estado consciente de tener un plan de decir, bueno, ¿dónde dormimos esa noche? Si nos quedamos en el lugar, si bajamos, si nos vamos al punto en el cual nosotros teníamos planeado dormir, que era una localidad llamada Tumán, a 4 horas de Naftalí. Pero lo que nos surgió, gracias a Dios y a todo lo que pasó, fue que conocimos a una pareja de chicos de Nepal que nos ayudaron un montón y que nosotros nos aferramos a ellos por el mismísimo hecho de que hablan la lengua local. Obviamente son de Entonces ellos tenían acceso a la radio y a escuchar las noticias, y a partir de ahí uno se siente un poco más seguro o tiene un poco más de información y sabe para dónde moverse, qué hacer y qué no hacer, más allá del instinto de supervivencia. Entonces decidimos quedarnos en Naftalí esa noche, pero al día siguiente, a las 5 de la mañana, nos despertamos muy temprano y el objetivo fue llegar hasta Sabraguesi, que es el punto de encuentro entre todos los que hacen el trekking en el Parque Nacional Lantán, para tener mayor información, tener un poco más de seguridad, acceder a lo que sea contacto con los teléfonos, si es que había. Claro. Camila, te pido que seas lo más breve posible porque me queda poco tiempo. En ese momento, Sí. bueno, me imagino que los familiares en Argentina debían haber estado muy preocupados. ¿Qué tiempo tardan en salir del país y de qué forma lo hacen? Porque todo el mundo quería irse. Bueno, nosotros, el terremoto fue el sábado, el sábado al mediodía en Nepal. El lunes a la noche en Nepal yo me contacto con mi papá, que en ese momento mi papá llama a la mamá de Ezequiel para avisarle que estábamos bien. El miércoles llegamos a Katmandú y el jueves a la noche nos tomamos un avión a Buenos Aires y llegamos a Buenos Aires el viernes a la noche, perdón. Desde el sábado que salimos de Naftalí hasta Katmandú, todo lo hicimos caminando. ¿Qué tiempo? Aproximadamente, ¿qué estuvieron? ¿48 horas para poder salir?
Y desde el sábado hasta el miércoles. Oh, no, mucho más, desde el sábado hasta el miércoles. Camila y Ezequiel, les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros en el programa. El tiempo no me da para Muchas más. gracias. Cristian, en 10 segundos, es un país pobre. ¿Te imaginas muy cómo pobre, debe estar la situación? Y tiene mucha carencia de infraestructura, de lo que es carreteras, agua corriente, incluso electricidad, por lo cual, bueno, esperemos que puedan Ojalá salir que sea adelante. así. Gracias por haber estado en el programa, Gracias, Javier. Un Félix placer Guillermo. tenerte aquí. Vamos a la pausa y volvemos.